Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? Xavier, buenos días. Hola, abrimos nuestra ventana Eusko Ikaskuntza hoy para hablar de algo que todos hemos tenido entre manos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque, dime, ¿en qué casa no hay unos naipes, los típicos naipes de Fournier? Pues la verdad es que es una cosa que forma parte de nuestro paisaje, además casi desde que nacemos. Esta casa alavesa suministra materia prima a casi unos 5 continentes y ya digo que en todas las casas hay una baraja de cartas Fournier. Claro, detrás además hay una historia muy bonita, detrás de estas barajas que son tan comunes para nosotros, ¿verdad? Una historia de una familia venida de Francia, llegada a Euskal Herria, Vitoria, y el que mejor la conoce sin ninguna duda es Juan Arroyo Salón, que es artista él, también doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Fournier de Naipes. Entonces, le hemos invitado a Juan Arroyo para que nos anticipe un poco el contenido de lo que mañana va a ser la conferencia que imparta en la sede de Eusko Ikaskuntza de Gasteiz, con el título de Vitoria, las barajas de Heraclio Fournier. Juan Arroyo, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Pues lo primero que vamos a hacer es saber algo más de los Fournier, ¿no? Porque sabemos mucho de sus cartas, pero no sabemos cómo se llega aquí esta dinastía. Bueno, es una familia que efectivamente viene de Francia, se instalan en Burgos y bueno, y está Heraclio y los hermanos que organizan un taller para imprimir naipes de un modo muy incipiente que evoluciona hasta el punto al que hemos llegado hoy, ¿no? Pero bueno, el origen de la familia, de los antecedentes, son franceses. Según Juan. Hola, buenos días, Javier. Juan, el abuelo, por lo que se ve, el abuelo de Heraclio era ya un innovador en su tiempo, ya en el siglo XVIII, ¿verdad? Sí, no, y el bisabuelo y los antecesores, nosotros, yo he hecho el árbol genealógico, que todavía lo estoy reconstruyendo, porque no es fácil, es una familia muy extensa, pero yo parto de 1712, en París, donde encontramos un Pedro Simón Fournier, que fue el que innovó, el que inventó, de alguna forma, los caracteres redondos en los libros musicales de las iglesias, que anteriormente eran cuadrados y era un poco pesado tener que hacer un recuadro, y entonces Pedro Simón Fournier creó los caracteres redondos de los libros musicales, con lo cual nos remontamos muy atrás. Lo que sucede es que el árbol genealógico, ya te digo, todavía lo estoy reformando y me surgen cosas nuevas, algún cambio, pero bueno, hilos muy pequeños, ¿no? ¿Y cómo es que saltan aquí? ¿Cómo es que vienen aquí la familia? ¿Se desplaza de París a...? Bueno, ellos se instalan, de París se instalan en Limoges. En Limoges tienen una serie de industrias gráficas, no exactamente de naipes, ellos son impresores. Luego tenemos noticia de Francisco Fournier, que es, digamos, el abuelo de Heraclio, que tenemos noticias que está en Brit, en Francia, ¿no? En la diócesis de Limoges, para allá 1760. Entonces ellos pasan a España y lo primero que encuentran es Burgos, se instalan en Burgos y ahí lo primero que hacen es fabricar pan. Ellos son panaderos, no son impresores. Pues vaya salto, ¿no?, de la panadería a la imprenta. Sí, bueno, yo creo que, y eso ya son un poco conjeturas propias, que al casarse Lázaro Fournier, es decir, el padre de Heraclio con Paula González, que es la madre de Heraclio, pues la madre de Heraclio tendría alguna relación con el mundo de la panadería y entonces se ponen a hacer pan. No, de hecho, en el molino del Morco en Burgos fue de donde salió el primer pan de Viena de España. Pues claro, ellos conocían el pan de Viena, venían de la zona francesa, en España no se conocía y ellos lo empezaron a fabricar, y de hecho está en los libros de historia esa pequeña anécdota, ¿no? Ahora, que el molino panadero se convierta en molino papelero, eso no es una cosa tan rara, ¿verdad? Históricamente se ha dado. Recuerdo aquí, por ejemplo, en Alegría de Oria, un molino. Sí, bueno, el hecho importante es que tuvieran una corriente de agua que fuera capaz de mover
unas palas. Entonces, a partir de que ellos tienen un molino que tiene una corriente de agua que mueve unas máquinas, unos engranajes para amasar harina, bueno, pues en el momento que los hijos de Lázaro y Paula, que son los padres de Fournier, de Heraclio, digamos, ¿no?, que ellos se dedican a la imprenta y de muy jóvenes se van a París a aprender el oficio y quieren montar una industria de imprenta en Burgos, pues lo que hacen es cuando pueden es reconvertir el museo el molino para amasar harina, lo convierten en un molino para mover unas máquinas para hacer papel y para fabricar naipes. O sea, es un paso que aprovechan la fuerza motriz, digamos. Y es en 1860 cuando los armados al final ya crean ese negocio, más o menos, ¿verdad? 1860, y en muy poco tiempo se convierten en los litógrafos oficiales de la Casa Real, lo cual quiere decir que tuvieron éxito, vamos, inmediato casi, ¿no? Entonces mi pregunta sería en este caso, ¿es ahí cuando empiezan ya la fabricación de naipes? Puesto que ya me han dicho usted que en Francia no fabricaban naipes. ¿Es aquí en esta época del molino burgalés cuando empiezan a fabricar naipes? Y en tal caso, ¿se sabe si ellos mismos eran los que dibujaban y hacían todo el proceso? Bueno, ellos empiezan a fabricar naipes en Burgos. Entonces, efectivamente dibujaban ellos, Heraclio y Braulio eran los que se dedicaban a dibujar y a imprimir los naipes. Habían estado en París, habían aprendido el oficio de litógrafos. La litografía era un elemento, una técnica muy incipiente en aquel momento. Estamos hablando 1850-60. La litografía acababa de empezar más o menos, estaba arrancando. Ellos se van a París, aprenden el oficio de litógrafos y bueno, pues dibujan ellos sus propios naipes y los imprimen, incluso fabrican su propio papel. Heraclio llega a Vitoria. ¿Y por qué había tanta diferencia entre las barajas de Heraclio y las del resto que estaban en el mercado, incluidas las de los hermanos que nos estaba comentando? Bueno, eso ha sido siempre de alguna forma uno de los secretos, porque hay varios, de los secretos industriales mejor guardados de Fournier. Pero bueno, ellos fabrican un papel, lo tratan de un modo especial, no divulgan cómo tratan ese papel y consiguen un papel de una calidad, bueno, pues ahora ya hay medios de plastificar un papel y tal, pero en aquel momento no existía el medio de plastificar un papel. Entonces, a base de gomas lacas y a base de elementos químicos que ellos tenían a mano, pues podían hacer un papel que fuera consistente, que fuera agradable al tacto, y nunca se divulgó. Tampoco ha sido mi motivo. Yo he hecho una investigación sobre Fournier y yo tampoco he pretendido divulgar nada que ellos no quisieran divulgar, ¿no? Lo que sí usted ha aportado como novedad es que Heraclio Fournier llegó a Vitoria antes de lo que hasta ahora se pensaba, que llegó en 1866 aproximadamente, cuando solo tenía 17 años, y vino solo, es decir, se independizó de sus hermanos y se instaló en Vitoria. ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, existe una fecha de 1868 que es la que sostiene la propia fábrica de Heraclio Fournier. Esa fecha de 1868 yo entiendo que es la fecha el año que le premiaron la primera baraja que editó en Vitoria. Pero realmente la llegada a Vitoria no pudo ser el año que se la premiaron. Él tuvo que llegar antes, tuvo que imprimir esta baraja, tuvo que montar un taller previamente y eso le llevó un tiempo. De hecho, yo he encontrado en la documentación del ayuntamiento, actas del ayuntamiento, donde en 1867, es decir, un año antes de lo que se dice que llegó, Heraclio Fournier formó parte de una exposición de artesanía y artes gráficas que se hizo en Vitoria, pues en la antigua Plaza del Ganado, que yo creo que era en aquel momento donde está ahora la Plaza del Machete, en Vitoria. Entonces, ellos, Fournier, en el 67 ya está en Vitoria, y además hay un dato clave para todo esto, y es que en 1864, la última baraja de Burgos que estuvo Fournier, hay una inscripción en el cuadro de copas que dice Hermanos Fournier, que eran Heraclio y Braulio.
y en el año 66 aparece una baraja, que en el 4 de copas, en ese naipe, dice solo Braulio Fournier, ya no está Heraclio. Entonces, si en el año 66 aparece esa baraja que ya no está Heraclio, ¿dónde está Heraclio? Pues está en Vitoria, evidentemente. Ya, cuando se habla de esta baraja famosísima, porque todos la tenemos, creo yo, en mente, no hace falta que la tengamos delante para imaginárnosla, se habla también de los artistas gráficos que trabajaron en el diseño, los alaveses Emilio Subrier, Ignacio Díaz de Olano y el catalán Augusto Ríos. ¿Es posible saber qué es lo que firmaba cada uno? ¿Cuáles eran las aportaciones que hicieron? Bueno, ellos, a partir de la baraja que se premió en París en el 68, tanto Díaz de Olano como Rius, como pues los artistas que Fournier buscaba para diseñar sus naipes, era siempre a partir de esa primera baraja que él editó en Vitoria, que hicieran aportaciones nuevas. Entonces, evidentemente que no encontramos qué es lo que ha hecho cada uno. Sí sabemos que pues determinadas barajas las intervino pues Olano, o las intervino Rius, o las intervino Sourier, pero en definitiva lo que sí encontramos es que la baraja que se rediseñó, que la rediseñó Augusto Rius, fue la innovación de acortar las faldas a los reyes, modernizar la baraja. Y es muy parecida, y de hecho muchos palos todavía se conservan, a la baraja estándar que conocemos hoy. Dice usted que es la primera vez, en cuanto a sus valores de dibujo, que es la primera vez que se utiliza el volumen, ¿verdad? Que el dibujo, hay composición, hay una búsqueda de la perfección técnica, que es el sello característico y que hace que sea prácticamente un clásico por antonomasia, la baraja Fournier. El tema del volumen es uno de los elementos que contribuyó a que le dieran el premio en París, entre otros, porque claro, la calidad, la precisión del dibujo, la perfección de encajar los colores. En litografía era complicado porque había que encajar los colores, cada color es una piedra y tenían que estar perfectamente encajados. Entonces, efectivamente el volumen fue uno de los elementos que creó Fournier, pero ya no en Vitoria, sino en Burgos también estaban dibujando, porque las dibujaba el propio Heraclio y su hermano Braulio. O sea, que quiero decir que venía de atrás. Eso no se empezó a hacer en Vitoria, porque en Burgos tenían barajas de muy buena calidad y ya con volúmenes, cuando en realidad las barajas normales de los otros fabricantes españoles eran generalmente de tintas planas, y incluso muchos todavía hacían las barajas con litografía y las imprimían con las trepas, con lo cual ellos innovaron en cuanto a técnica, en cuanto a dibujo, en cuanto a calidad, en cuanto a papel, y todo eso, claro, lo estaba haciendo Heraclio y lo estaba haciendo Braulio, y Heraclio lo traspoló a Vitoria y lo siguió haciendo porque conocía perfectamente lo que estaban haciendo ellos en Burgos. ¿Por qué hay ese salto generacional? En 1916 fallece Heraclio y toman el relevo los nietos y no las hijas. Bueno, esto es un problema histórico. Bueno, tú sabes que en la época, en 1916, estaba muy mal visto que una mujer fuera la gerente de una empresa, o que fuera empresaria. Entonces hubo un lapsus ahí en medio, que tuvieron que esperar que el nieto mayor, que fue Félix el Faro, tomara las riendas de la fábrica, porque era el primer varón, cabeza visible, que pudo tomar las riendas. Empezó Félix corrigió y aumentó lo que había empezado Heraclio, y luego, al cabo de unos años, se añadió a la empresa su hermano Ramón, y pues se repartieron un poco el trabajo de la fábrica. Cada uno tenía una misión. Félix era el gestor, el que movía la fábrica desde el punto de vista administrativo, y Ramón era el que movía la fábrica desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces ahí se repartía un poco, pero bueno, el punto clave de por qué fueron los nietos y no las hijas es simplemente un problema de prejuicios sociales.
Ya que estamos en los días que siguen a la inauguración del Museo Vivat de Gasteiz, que fue el jueves, creo, cuando se inauguró, Sí. y siendo usted presidente de la Asociación de Amigos del Museo Fournier de Naipes, pues que me gustaría saber cuál es su opinión respecto al resultado de este nuevo museo, que aúna un poco el viejo Museo de Naipes con el de arqueología. Sí, exactamente. Bueno, el que los aúne es una ventaja, porque el visitante puede ver dos en el espacio donde, en fin, donde hay, a la vez que ve uno puede ver otro porque están en el mismo sitio. Ojalá estuvieran todos los museos como un campus universitario, ¿no? Todos juntos, porque entonces ya no se llamaría Vivat, se llamaría Multivat, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es una ventaja cara al visitante. En cuanto al museo, pues bueno, yo lo que tengo que agradecer es que tener un museo es algo loable y algo de agradecer profundamente, porque tener un museo de naipes es un privilegio y hay muy poquitos en el mundo, y en Vitoria es, si no el más importante, uno de los más importantes. Entre las anécdotas entresacadas de esa empresa con casi siglo y medio hay una que nos encantaba, que es que por culpa de una baraja Franco les castigó, pero también por culpa de una baraja Franco les perdonó. Bueno, pues sí, bien. Ahí es lo que sucede es que en el año 33 Heraclio Fournier, por encargo del PNV, creo que fue en este caso, les encarga una baraja autóctona del País Vasco. Lo mismo sucede con la Generalitat catalana, que también les encarga una baraja autóctona catalana. Entonces cogen unos artistas y editan una baraja que era autóctona de Euskadi y otra catalana. La de Euskadi incluía las 7 provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el 36 Franco pues toma el poder del país, pues secuestra esa baraja, la quita de en medio, porque claro, estaba contando una historia que en contra de lo que él pensaba o pretendía, ¿no? Entonces, bien, ya secuestran la baraja y le quita los privilegios, porque hasta ese momento pues Heraclio Fournier imprimía sellos, imprimía papel moneda, imprimía toda la cartografía de guerra de Franco, y bueno, estaba de alguna forma pues apoyado, y tenía unos privilegios que le permitían poder ¿cómo se dice? Poder disponer del 10% de la facturación en divisas, lo cual, claro, en aquel momento pues toda la facturación en divisas que obtenía una empresa la tenía que cambiar en pesetas en el Banco de España, y Fournier tenía la posibilidad de no devolver el 10%, lo cual le permitía poderse ir a América, Alemania, donde fuera. Le salió bastante bien. Y luego ya en el 36, en el 39 creo que fue, pues sacó la baraja nacional, que en el reverso pues había una inscripción en árabe que correspondía un poco a la Guardia o sea, que hizo un poco de todo. Hizo primero algo para los nacionalistas en la República, algo después para Franco en la dictadura, o sea, un cambio de barajas. Eso fue un cambio de barajas. Vamos a recordar, Juan, la cita mañana. Mañana jueves, en la sede de Eusko Askuntza en Vitoria, en la calle General Álava número 5, conferencia de Juan Arroyo Salón titulada "De Vitoria, las barajas de Heraclio Fournier". 7:30, entrada gratuita. En la calle General Álava está, ¿verdad? Exactamente, sí, bueno, sí. Pues Juan Arroyo Salón, un abrazo, muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Sergasco, Juan. Sergasco, agur. 11:55.